Nuestro manga empieza cuando nuestra prota llamada Sonyu se estaba mudando a una nueva residencia. La piba estaba súper feliz, porque mamá y papá tenían suficiente dinero para comprar el apartamento. Pero obviamente eso era sarcasmo, su casa la adquirió de una hipoteca. Ella es una recién graduada universitaria de 23 años, pero su destino ya está escrito y algo muy sorprendente le pasará en esta historia. Al inicio ella estaba muy feliz, le daba gracias al universo por tener tanta suerte de haber encontrado ese hermoso lugar para vivir, pero al observar todo el lugar se encontró con una estatua bastante extraña, cosa que hizo que estuviera un poco asustada. No estaba acostumbrada a ver estatuas en su patio. Además esa mujer reflejaba algo extraño, se preguntaba quién era. Pero para ponerlos en contexto, les cuento que la prota solo vive del recuerdo de sus padres, porque ellos hace 3 años desaparecieron, dejándole solo una carta y una tarjeta de crédito. Y desde entonces no ha escuchado nada sobre ellos. Era triste pero cierto, no tenía información del paradero de sus padres. Se preguntan si alguna vez volverán a casa, porque ella pudo comprar este nuevo hogar gracias a la tarjeta de crédito que ellos le dejaron, pero el dinero de la tarjeta no lo cubre todo, obviamente ellos le hacen falta. Además de eso, ya la prota como estaba graduada tenía un trabajo para sobrevivir. Sin embargo, como en todo trabajo, existía una persona que la explotaba, enviándole todo el trabajo que él no quería hacer, prácticamente la obligaba sin darle un sueldo extra, pero la prota no tenía los pantalones para renunciar. De ese modo, por más que se quejaba, igual cumplía con su labor. Pero ahora no quería pensar en su estúpido trabajo, solo quería disfrutar de su nuevo hogar. Además dice que no es su trabajo oficial, pues aún no ha firmado un contrato, por lo tanto solo se relaja por un rato en su día de descanso, pero la conciencia no la dejó tranquila. Se metió al computador para terminar todos los oficios que aquel vago no quiso hacer, terminó desaprovechando su día de descanso. Para ella es muy difícil negarse a hacer algo, porque en estos tiempos es muy complicado conseguir trabajo, más ella siendo una novata, por más que fuera explotada igual debía hacer todo lo que le pedían. La cosa es que le dio hambre y paró un momento para irse a cocinar algo, aunque no tenía muchas ganas de hacerlo, pero accidentalmente terminó cortándose la mano sin querer. Aunque no era una herida muy grave, igual se estaba lavando las manos para desinfectarse. De pronto comenzó a escuchar un ruido extraño, y al mirar a su patio solo veía esa estatua allí parada, cosa que le daba curiosidad y miedo a la vez. Al encontrarse con esa estatua su corazón comienza a latir incontrolablemente. Es como si existiese una conexión extraña entre ellas dos. La cuestión es que como estaba en esa casa decidió tocar la estatua para ver qué lograba sentir, y resulta que lo hizo con su mano herida. De pronto comenzó a escuchar un terremoto enorme. Por supuesto que ella se quedó paralizada, pero el material de la estatua comenzó a romperse. Esto ocasionó algo jamás imaginado. La estatua se convirtió en una persona viviente. La sangre de la prota pudo activar a esa mujer, quien tiene un aspecto de vampira que no se lo quita a nadie. Al mirar a la prota preguntó que quién la había despertado. Obviamente Sonyu estaba tirada en el suelo con mucho miedo. La piba actuaba muy extraño y allí nos damos cuenta de que en realidad sí es una vampira, pues tiene sus colmillos y al ver sangre dice que tiene mucha hambre. De pana que la prota no sabía cómo actuar, no mencionaba ni una sola palabra, solo escuchaba con atención lo que decía esa vampira. En ese momento la vampira le dijo que por su sangre se volvería su esclava. Esto quiere decir que la prota sería su esclava porque debía darle sangre a esta vampira, y así fue como le mordió el cuello y comenzó a succionarle todo. Esta chica de tan solo 23 años ha sido mordida por una vampira que salió de una roca. Es una historia demasiado loca, pero es real. Y de nuevo volvió a morder a la prota, diciéndole que su sangre le parecía demasiado dulce. Hay que considerar que al chupar sangre, los vampiros pueden esclavizar a un ser humano. Raramente la sangre de esa chica no solo es dulce, sino que también le parece demasiado especial a esa vampira. La prota trataba de quitársela de encima, pero la vampira no podía permitir que esa humana se estuviera resistiendo, porque ella la había declarado como su esclava, en medio del forcejeo. La prota pudo levantarse y quitarse a esa vampira de encima, pero le pedía a Dios y a Buda, que por favor le quitara ese demonio de encima. Quería que esa chica desapareciera, así que lo más lógico que vio fue salir de la casa huyendo. Por un momento creyó que estaba loca, diciendo que lo que acaba de ver solo estaba en su imaginación, que eso sencillamente no sucedió. Se sentó un momento en un parque para tratar de calmar su mente, pues todo pasó tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Además se da cuenta de que la herida en su cuello es bastante profunda. Afortunadamente no estaba sangrando.
No se explica qué demonios fue eso, ni cómo pudo haber salido esa mujer de esa estatua. Se pone a analizar la apariencia de esa piba, pues es una mujer de piel blanca como la nieve, labios rojos como la sangre, y además tiene unos colmillos enormes. Sonyu niega rotundamente que haya conocido a un vampiro en persona, pues considera que estos son mitos de camino, que en realidad no existe tal cosa. Pero ya es demasiado tarde para mudarse, o sea, acaba de comprar la casa. Esto quiere decir que está valiendo hectáreas de verga, no puede echar el negocio para atrás porque ya dio todo el dinero de adelanto, y la otra parte de la casa está hipotecada. Lo más sensato que vio hacer, fue comenzar a investigar por internet para saber a qué le tienen miedo los vampiros. Allí había información básica, como por ejemplo el olor al ajo, a la plata y a las cruces, así que dijo que lo más lógico era comprar todo a ver cuál resultaría más efectivo. Comenzó a rezarle al cielo, a Santa María, a Jesucristo, a Buda, al Dios de la misericordia, y a todos los dioses en general. Agarró los ajos y dijo que con la bendición de ellos conseguiría deshacerse de los vampiros sin problema y rápidamente. Les hizo una promesa a todos los dioses, diciendo que si lograba echar a esa vampira de su casa, les prometía que iba a donar muchas cosas para el templo. La cuestión es que al llegar a su patio de nuevo estaba la mujer vampiro allí. La prota llevaba colgado un collar de ajos y una cruz en sus manos. La cuestión es que ese vampiro no se iba por nada del mundo, incluso decía que su esclava no parecía ser muy inteligente. Por un momento dejó de ver a la vampira, cosa que la hizo pensar que quizás ya ese demonio se había ido. La cosa es que no era así, porque de nuevo estaba enfrente de ella, diciéndole que los asiáticos amaban el olor a ajo, pero eso realmente apestaba. Sonyu pegó tremendo grito invocando a todos los dioses, diciéndole a ella que por favor no se le acercara más, colocando un ajo como barrera entre ambas. Le informó que esa era su casa, que no le importaba de qué clase de naturaleza era ella, pero le pidió que por favor se largara. Cuestión que al parecer no le importaba para nada a esa vampira, pues no respetaba los límites entre ambas. Terminó lanzando los ajos para el carajo. Ahora la prota tenía que enfrentarla cara a cara, se sentía aniquilada. No entiende por qué todos sus trucos no están funcionando. La vampira le explicó que el ajo no los lastima, solo odia el olor porque es repugnante, pero aunque la prota apestara a ajo, igual la vampira la iba a morder hasta la muerte. En eso la waifu sacó un pedazo de espada, amenazándola para poder quitarse esa vampira de encima. La piba le dijo que quería tener una conversación amable con ella, que solo le pedía que fuera su esclava de sangre. Obviamente la boluda estaba que se hacía caca, porque ajá, no quería ser la bolsa de sangre de esa vampira. Le pidió que por favor la dejara ir, pues ella no quería ser su esclava de sangre. De ese modo daba gritos y lloriqueaba, pero a la vampira nada la detenía. Mientras más ruido hacía, más se le acercaba, pidiéndole amablemente que fuera silenciosa, y de nuevo se fue acercando a su cuello. La cuestión es que no pudo morderla. Se dio cuenta de que su poder como vampira no había sido traspasado al cuerpo de la waifu. Comenzó a mirarla de manera extraña preguntándose qué estaba pasando, y la agarró por la cara para decirle que quién demonios era ella. Sonyu le repitió su nombre, diciéndole que sencillamente era la dueña de la casa, y actualmente la más desafortunada del mundo, por tener que lidiar con esta clase de situaciones, pero seguía pegando gritos para ver si se la quitaba de encima. Y resulta que la vampira dijo que esta humana la había maldecido, cosa que se le hace bastante extraña a la prota, pero para la vampira esto era algo demasiado interesante. La historia cuenta que por cientos de años, el mundo no tenía nada que ver con esa vampira, estaba totalmente dormida hasta que la sangre de esa humana despertó su hambrienta alma. Esto quiere decir que durante muchos años ella estaba dormida siendo una estatua, porque nadie se le había acercado a tocarla con sangre en sus manos. Después de 200 años, este mundo a ella le parece demasiado aburrido y cobarde. Es por eso que ella no tenía ningún interés en vivir en ese mundo, tenía la intención de seguir durmiendo tranquilamente y descansando en paz, pero de pronto despertó gracias a la prota, y ella siente que en el fondo parece tener una conexión con ese ser humano. Desde ese momento, ella lleva 3 días en la tierra, viviendo normalmente como una vampira. La cuestión es que estaba demasiado estresada porque piensa que la prota la maldijo, y que será la razón por la que no había dormido en 3 días. Para la waifu tener que lidiar con esta vampira era una desgracia total. Le pedía que por favor dejara de morderla, pero hasta los momentos la vampira no encuentra por qué esa humana se le hace tan especial. La waifu después de 3 días se encuentra desnutrida y anémica, no tiene ningún sabor ya, pues todo su ser está siendo consumido por esa vampira.
Sigue insistiendo en que tan solo tiene 23 años, y siente que su juventud se ha terminado antes de que alcanzara su punto máximo, pero aún así no quiere morir. Sin embargo tiene encima a esa vampira, y el olor de ella se le hace familiar. La rubia comienza a tener recuerdos de cuando era una niña y estaba siendo esclavizada, estaba amarrada con cadenas y un pibe le decía que no podía huir o si no la iba a matar. Un día un cazador de sangre se hizo dueño del alma de la piba vampira. Resulta que ese pibe cazador obtuvo lo que quería a través de la muerte de esa piba. Siendo así, ella analiza que ese olor es el de un cazador de sangre, pero que al parecer aún no había despertado. Hace 200 años casi muere debido a un cazador de sangre, y ahora 200 años después, ha sido maldecida por un cazador de sangre. Esto es lo que ella cree. Por lo tanto se acercaba al rostro de esa chica de tan solo 23 años, quien aparentaba ser muy ingenua, pero la vampira decía que estaría atrapada con esa pequeña humana hasta que revirtiera la maldición, porque ella sigue insistiendo en que la prota le echó una maldición. La cuestión es que la vampira estaba sintiendo que esa humana era impresionante, incluso cuando miraba más de cerca su piel, podía percibir lo blanca y suave que era, pero renegaba de sus pensamientos, no quería tener sentimientos encontrados hacia esa humana. Pero ahora Son Yu le está pidiendo a esa hermosa vampira que por favor no se la coma, porque si muere ahora eso podría afectar su historial crediticio, por eso solo quiere pagar su hipoteca y vivir tranquilamente. La vampira se dio cuenta de que esa joven estaba en bancarrota. Son Yu le aseguró que eso era así, o sea ella efectivamente estaba en bancarrota, solo quería que esa vampira le perdonara su pobre alma y la dejara en paz para siempre. La cuestión es que la vampira tenía una mejor propuesta, le ofreció un lingote de oro, pero la waifu sabía que nada es gratis en esta vida, así que obviamente se imaginó que ese lingote de oro tenía un precio. La vampira le dijo que solo tenía que trabajar para ella, y que a cambio le daría todas las monedas de oro que quisiera. Aún Son Yu no entiende cómo trabajar para una vampira, eso le suena bastante peligroso, piensa que quizás algo malo le podría suceder. Por eso se negó a la propuesta que le hizo esa vampira, diciendo que no necesitaba ninguna moneda de oro, solo quería que ella se fuera de allí. La vampira trataba de persuadirla, diciéndole que ella era una pobre jovencita sin futuro. La cosa es que la prota tenía varios principios, decía que no se obtenía una recompensa si no era bien merecida, así que no quería esa moneda de oro aunque estaba en bancarrota. Son Yu terminó estirando su mano para recibir esa moneda de oro, sus principios se fueron a la verga. La vampira le dijo que ese oro era un regalo de su parte, y que si hacía un buen trabajo a su lado le daría más. A pesar de que Son Yu no había aceptado oficialmente el trabajo, igual la vampira hizo de cargo como que ella sí había aceptado. Esto quiere decir que ahora la prota le toca trabajar para ella, pero como su espíritu de vampiro era bastante agotador, debía descansar, solo le pedía a la waifu no hacerle ruido y dejarla en paz, para poder recobrar sus energías. La vampira se fue a una habitación junto a un ataúd, porque ya todos sabemos que los vampiros duermen allí. La waifu se fue detrás de ella para sacarla de su casa. Pero esa piba no estaba dispuesta a irse, le dijo que ese tema lo iban a tratar por orden de llegada, lo que da a entender que primero la estatua estuvo en la casa antes de que la prota llegara. Eso la pone en una situación ventajosa. La vampira dice que no aceptará irse. Además le instruyó que es un honor ser su sirvienta, y que si no era agradecida, sencillamente la iba a enviar junto a Dios, directica al cielo, pero a cambio si era buena trabajadora, no solo le pagaría, sino que también saldría de allí cuanto antes. Por su parte Son Yu está demasiado confundida, no entiende qué debe hacer, ni siquiera sabe lo que esa vampira necesita, piensa que quizás está en ese plano terrenal porque está en busca de algo. También analiza la cuestión de que esa vampira no parece ser tan irrazonable, por lo tanto está dispuesta a ayudarle a encontrar lo que necesita para que así ella pueda irse. Aprecia la moneda de oro que le acaba de dar, sin embargo está consciente de que si no logra ayudarla a tiempo, terminará por el resto de su vida al lado de ese horrible vampiro. Sin embargo le parece que es alguien bastante generosa, por darle esa moneda de oro, que debe pesar alrededor de 20 gramos, eso lo hará vivir casi por un mes tranquila. Obviamente la prota necesita el dinero para pagar la hipoteca, de ese modo puede ser su sirvienta por los momentos. La vampira le dijo que era un honor tenerla como su sirvienta, mientras que haga todo lo que ella le diga sin reprocharle nada. La prota quería hacer un contrato, pues debía tener alguna evidencia de que la vampira iba a cumplir con lo prometido. La sangrienta le dijo que al momento de morderla por primera vez,
ya ella había establecido un contrato, cosa que hasta los momentos la waifu no lograba entender. Sin embargo debía cumplir con todo lo que ella le ordenara, pues si no lo hace, se basará en los métodos tradicionales de castigo, donde los sirvientes desobedientes son azotados y ahorcados. La waifu sabe que ahora está en manos de esa vampira, y le parece que es algo terrible, pero igual promete cooperar con ella, mientras que no intente hacer algo ilegal. La piba sabe que ese fenómeno es demasiado terrible, por lo tanto va a ayudarla a que encuentre su objetivo para sacársela de encima. Su primera tarea encomendada por la sangrienta, era encontrar a una familia llamada Geia. Debía enfocarse en eso y después ella le daría otras instrucciones. La cuestión es que Sonyu necesitaba más información para encontrar a esa familia, para no crear ninguna confusión. La broma es que la vampira ya tenía demasiado sueño y no le iba a dar más información. Por los momentos la prota debía seguir sus órdenes y ya. Aparte de eso, la vampira le dijo que de ahora en adelante ella debía referirse con respeto hacia ella, debía decirle señora, porque naturalmente es una señal de obediencia, de lo contrario sería colgada por el cuello. Sonyu siente que se va a volver loca, pero bueno, ya la otra cayó en sueño profundo y debe ponerse a buscar lo que ella le pidió. Se dice que la maldición de esa cazadora de sangre es problemática. Esto quiere decir que la vampira piensa que sus emociones se ven completamente afectadas por esa humana. Entre su descanso no deja de ver a la prota, y piensa que la solución de terminar con todo esto es matándola, pero solo la idea de matarla le hace doler el corazón, cuestión que tampoco entiende. Pero explica que el cazador de sangre que casi acaba con su vida era de la familia Geia. Lo raro de todo es que la humana es asiática, no entiende por qué siente conexión con ella, pero se pregunta si podría estar relacionada con la familia Geia. Igual sigue insistiendo, que depende de esa pequeña humana encontrar una manera de romper la maldición. La prota en su computador seguía buscando información, a ver si lograba resolver el enigma de la sangrienta. Por fin, después de tantas horas de investigación, consiguió algo. Se da cuenta de que Geia es una familia occidental de hace más de 200 años. Por otro lado, comienza a analizar que ella se ha convertido en la esclava de la vampira hasta que muera, algo que le parece bastante lamentable. Por eso le pide al cielo encontrarse con su madre y su padre, pero no era momento de desconcentrarse, debía seguir investigando. Pues la familia Geia tuvo algo que ver con el hecho de que los vampiros estén en conflicto, cosa que la hace pensar que quizás sean enemigos. De igual forma también debe investigar una manera de deshacerse de ella. De pronto la piba recibió una llamada, y era de su mejor amiga Chepa, y es una famosa lectora del tarot. Estaba preocupada porque la prota no le respondía las llamadas. Lo más viable que pensó Sonyu, es que no debía contarle nada sobre el vampiro, pues igual ella estaba fuera de la ciudad, y no quería que se preocupara. De esa manera le pidió a su amiga que por favor le leyera la suerte, porque le habían pasado muchas cosas últimamente, así que quería saber cuál era su fortuna. Por medio de la videollamada, Chepa le comenzó a leer el tarot, y le dijo que necesitaba ser cuidadosa todos estos días, porque los resultados de la adivinación reflejaban mucha mala suerte. Le salió la carta del Guasón. Esto hizo que la prota se sintiera bastante preocupada. De igual forma seguía pegada a su celular escuchando con atención a su amiga Chepa. Lo más loco de todo es que las cartas le estaban reflejando que ella tendría una mala suerte por un largo tiempo. Sonyu pegó tremendo grito, pues era lamentable que le dijeran que iba a pasar un largo tiempo pasando por malos momentos. Chepa estaba muy sorprendida, porque la última vez que le leyó las cartas, y eso hace poco tiempo, todo reflejaba que la piba iba a tener muy buena suerte en su nueva residencia, y que su vida iba a ir con normalidad. Por lo tanto le preguntó si algo raro le sucedió. Pero obviamente no quería decir nada, así que prefirió evadir el tema diciendo que el trabajo estaba un poco difícil. Se despidió como siempre, diciéndole que estaba agradecida por leerle la fortuna. La cosa es que las personas que leen tarot tienen un gran don, saben cuando alguien les está mintiendo. De ese modo Chepa se sentía molesta porque la prota no quería contarle lo que le pasaba. Sonyu le siguió viendo la cara de pendeja, diciéndole que ella confiaba demasiado en su amiga y si algo le pasara sería la primera en enterarse. Además lo hizo porque Chepa estaba de vacaciones, por lo tanto prefería esperar que ella volviera a la ciudad. Mientras tanto no quería darle preocupaciones en su viaje. Piensa que la única manera de deshacerse de la mala suerte es alejar a esa vampira por completo de su vida. De ese modo seguía buscando información. Sin embargo, conseguir información precisa sobre la familia Geia era como buscar una aguja en un pajar.
Sin embargo consiguió una pequeña pieza. Resulta que la familia Geia era los primeros comerciantes en ir hacia el este. De ese modo lo más viable era escribir esa información para buscarla en la biblioteca virtual, porque allí deben existir los registros de los primeros comerciantes que fueron al este. Pero pasó tantas horas en su computadora que quería ir a comer algo, para no terminar muriéndose de la anemia. La cuestión es que fue a bajar las escaleras y casi se termina muriendo, porque todo estaba muy oscuro y no vio que pisó un escalón mal. Gracias a Dios que la vampira la agarró, evitando que se diera tremendo golpe. La sangrienta le dijo que aparte de tonta era torpe. No conversaron más sobre el tema y solo le dio órdenes de que por favor limpiara el ataúd, pero la prota quería saber hacia dónde se dirigía la vampira. Sin embargo, la primera regla de un sirviente es no cuestionar a su maestro. Esto hizo que la prota se molestara demasiado, pero ajá, esa ñoña ya había aceptado ser la sirvienta y todo lo que ello conlleva. Por su parte la sangrienta seguía diciéndole a la luna, que estaba desafortunada por recibir esa maldición de la humana. Debido a esa maldición, cada emoción que esa chica siente, la sangrienta también la puede percibir, y cuando ella esté en peligro, instintivamente la protege, y es algo que no puede controlar, cuestión que la irrita demasiado, porque generalmente los vampiros son malos, no tienen instinto de misericordiosos ni de salvadores. Esto hace que ella crea tener una maldición. Por los momentos se teme que no hay manera de deshacerse de la maldición, así que por ahora tendrá que acostumbrarse a ese tipo de ambiente de humanos. De igual forma se da cuenta de que ahora el lugar es bastante distinto al tiempo en el que ella vivió, las personas usan diferente ropa, tienen distintos hábitos y lenguajes. Pero ella se dirigía a una tienda de libros, quería investigar un poco, pues debía instruirse en la lectura china, porque ella logra entender el lenguaje pero no la escritura. De esa manera debe comprar algún libro para estudiar chino. A la sangrienta le llamaban extranjera, porque su apariencia era muy apuesta. Además de eso hablaba chino bastante bien, cosa que dejaba sorprendida a la que atendía la tienda. Menos mal que allí consiguió todos los libros de instrucción para aprender chino, y en vista de lo guapa que era le dieron un descuento. La cosa es que ella sacó su lingote de oro, traído de la antigüedad, pero en esa tienda no aceptaban oro. Esto era demasiado frustrante para la piba, porque el oro ya no era una divisa. Siente que el mundo ahora es tan problemático como esa pequeña niña con la que ahora convive. No le quedó más opción que regresarse a casa, y vio a la prota durmiendo como una osa y que además se había quedado dormida en el mueble, pero como les dije ellas están conectadas por un enorme poder. De inmediato la vampira comenzó a sentir que la prota se iba a caer del mueble, y comenzó a sentir esa sensación de ir a salvarla, pero trataba de controlar esos impulsos, negándose a que ella le importara. Sin embargo, por más que intentó detener ese impulso, igual fue y detuvo en sus brazos la caída de la prota. Siente que esta maldición es demasiado problemática, no puede evitar cuidar a esa piba, sencillamente no pueden ni siquiera ignorarla, hasta terminó llevándola en sus brazos a la cama. A pesar de que Sonyu veía a esa sangrienta como la persona más cruel de la existencia, no sabe que detrás de eso está una vampira que la quiere proteger, por cuestiones que no puede controlar. Ahora por esa maldición, no sabe qué debe hacer con esa humana, pero de pronto se percató que en la habitación de la waifu existían los libros que ella fue a buscar a la tienda y que no pudo comprar. Al día siguiente la prota se levantó como nada, preguntándose por qué está en la cama si se supone que ella se durmió en el sofá. Simplemente no puede recordar nada, solo aprecia por la ventana lo bonito que está el día, deseando que todo lo que le pasó en el día anterior fuera solamente un sueño. Piensa positivo pidiéndole al universo que haya vivido solo un sueño profundo, y que ahora la chupadora de sangre se haya ido por completo, porque solo estaba en su imaginación. Sin embargo, al bajar las escaleras se encuentra a la vampira. Ella le dice que como su sirvienta debe pararse temprano a acomodar la casa, limpiar y hacer la comida, porque las flojas son severamente castigadas. Esto la hace caer en cuenta de que todo lo vivido no es un sueño, lo que termina siendo un dolor de trasero. A pesar de que ella le decía a la sangrienta que debía salir a su trabajo, la rubia le decía que no la iba a dejar salir de casa hasta que limpiara todo. Sonyu piensa que quizás esa mujer fue una malvada capitalista en su vida pasada. Dice que su vida es una desgracia porque todo lo vivido ayer no fue un sueño, realmente fue esclavizada. Ahora tiene que hacer lo que esa rubia le diga, mientras que la sangrienta solo se enfoca en seguir estudiando ese libro que consiguió en la habitación de la waifu. De pronto la vampira comenzó a sentir el olor de su sangre, lo que la hacía estar realmente hambrienta. Sentía como sus colmillos se iban afilando para procesar la sangre, pero trataba de controlar sus impulsos, diciéndole que ella era una sirvienta inútil,
por lo tanto le pidió que se fuera y que la dejara dormir en paz. Esto era algo bueno para la piba, por un momento se llegó a sentir libre. De igual forma analizaba la situación con la sangrienta rubia, llegando a la conclusión de que quizás no era tan fuerte como demostraba ser, y la veía que no se estaba sintiendo bien. En vista de eso se le acercó para ver si necesitaba que ella hiciera algo. Esto hizo que la sangrienta se sintiera demasiado ofendida, y la agarró por el cuello diciéndole que porque quería ayudarla. La prota pensó que era un buen gesto, y así se lo hizo saber. La rubia le dijo que ella era un vampiro, de ese modo necesitaba sangre para no estar débil. Le preguntó si la dejaba beber su sangre, y allí hay un corte de escena, pues la prota se va de la casa hacia su trabajo, pensando en todo lo que estaba sucediendo. Decía que no era seguro vivir bajo el mismo techo con un vampiro. De tal forma la manera más sencilla de deshacerse de ella, era consiguiéndole la información que estaba buscando, así que reservó en la biblioteca virtual un espacio para investigar. Son Yu ahora tenía que lidiar con las responsabilidades de su otro trabajo, o sea, llevaba una vida llena de estrés, porque le tocaba hacer muchas cosas a la vez, y todo gracias a esa vampira. Debían servirle el café a su otra jefa, quien siempre la trataba con desprecio. Esto no era justo para la piba, pero igual trataba de mantener la cordura. Incluso todos los días tenía que comprarle el café a esa jefa, cosa que le parecía demasiado molesto porque nunca le pagaba, pero si no fuera por esa hipoteca, ella no tendría que esforzarse tanto. La broma es que el trabajo allí era demasiado pesado, o al menos para ella que era una novata, sentía que pronto iba a morir de cansancio. Pero era hora de hacerle frente a la reserva que hizo en la biblioteca. La cosa era lograr sacarse a su otra jefa de encima para poder ir a investigar rápido. Bueno, ella se tomó un momento para mirar su investigación, pero la biblioteca le estaba anunciando que no tenía nada de lo que ella estaba buscando. Esto era bastante malo para la prota, pues debía conseguir esa información a como diera lugar. Ahora debe buscar otra biblioteca, una aún más antigua para constatar su investigación. Debe armarse de valor e ir hasta ese lugar, pero había sido un día bastante duro. Era la mascota de la oficina y estaba exhausta. Ahora se imagina llegando a casa al yugo de esa rubia. En ese momento está asustada por la idea de ser una esclava. Incluso si la llega a morder, no podría limpiar más, porque en esos momentos su cuerpo se encuentra demasiado débil. Pero debía afrontar su realidad. Ya estaba en casa y comenzó a ver que no veía a la rubia por ningún lugar. Se pregunta si acaso la rubia aún está durmiendo, pero no, fue agarrada con las manos en la masa, pues le echaba un vistazo al ataúd de la piba. Y ella abrió los ojos en ese preciso momento, se asustó tanto que terminó cayendo en brazos de esa rubia, y la conexión cada vez se hacía más extraña entre ambas. Pero la rubia la quitó de su ataúd, diciéndole que no pudo dormir en todo el día, y esto se debe a que su mente estaba ocupada con todas las emociones negativas que la sirvienta sentía en su trabajo de oficina. Obviamente esto no se lo explicó directamente a Son Yu, porque ella aún no sabe que la sangrienta tiene las emociones conectadas con ella. Estar pasando por toda esta situación hace que la prota se sienta muy frustrada y triste a la vez. Incluso tiene que comer muy mal para poder pagar la hipoteca. Además tiene que lidiar con esa vampira en su casa, pero siente que esa mujer está débil gracias a que ella no le ha dejado chupar su cuello, y en parte se siente culpable por ello. Porque sabe que estar hambrienta es algo horrible. Esto quiere decir que repentinamente siente el dolor de esa vampira, o sea, puede escucharla incluso si la vampira está durmiendo. Esto da a entender que la situación entre ambas se está poniendo más fuerte. La vampira siente su estado de ánimo triste, por más que intentaba dormir no podía, así que terminó llegando a la cocina donde estaba la prota, con la excusa de preguntarle que cómo iba la investigación que ella le había encargado, aunque Son Yu no estaba muy a gusto con ese interrogatorio. Igual le explicó que no había podido encontrar nada en la reserva que hizo en la biblioteca, pero que tiene en mente investigar en otra biblioteca, para encontrar algunas pistas. La vampiro le dijo que no fuera tan ruidosa, que debía tranquilizarse, y que mientras fuera obediente como ella le explicó, igual le iba a pagar el dinero, y la prota estaba feliz de recibir esa moneda. La rubia le dijo que como era su sirvienta, no debía estar triste por nada del mundo, por lo tanto le estaba dando esa moneda para que saliera y fuera a ver cómo cambiaba eso para comprar comida real, y no estar comiendo pura porquería, pues ella no quería ser acusada como una jefa explotadora. La prota quedó sorprendida por la actitud de la rubia. Esa sangrienta realmente se estaba preocupando por la waifu, cosa que la tenía demasiado pensativa, pero igual le agradaba la idea de tener esa moneda en sus manos, y para ser honesta ya no pensaba que esa vampira fuera una molestia para ella.
Luego de eso la prota estaba soñando que por fin había podido pagar su hipoteca, y que había recibido su certificado de bienes raíces, claro porque tenía esa moneda en sus manos, pero cayendo en la realidad aún es una investigadora, esto la hace creer que todo es una señal, y que si hace su trabajo bien, pronto pagará su hipoteca. Pero si sigue dejándose consumir toda la energía, no quedará sombra de ella para que viva, de ese modo debe alimentarse bien tal como le sugirió la vampira, entonces iba a consumir leche de soya pues le parecía que eso era bueno para la circulación de la sangre. También le preparó el desayuno correctamente a su señora dueña, o sea a la rubia, y por el bien del dinero iba a seguir con su plan de servirle a esa vampira, sin embargo ella le explicó que como era una vampira no necesitaba comida, pero estaba agradecida por el buen gesto que había tenido esa piba. La cosa es que la rubia le explicaba que la comida humana no podía saciar su hambre, y que para alimentarse debía consumir su sangre. La prota le explicaba que ella tenía el tipo de sangre B, entonces esa sangre no era tan buena. Pero la vampira le dijo que solo estaba bromeando, que no debía asustarse, pues en ese momento no iba a consumir su sangre. En ese momento la prota se estaba dando cuenta de que su corazón le latía demasiado rápido al hablar con ella, no entiende por qué está sucediendo esto, pero entre ambas hay una conexión enorme. Siente que al estar tanto tiempo bajo el mismo techo con esa vampira, quizás se le está pegando algo de ella, por lo tanto agarra su bolso para irse a la oficina, porque dice que es peligroso estar cerca de una peste como ella. De pronto la rubia le dijo que se esperara un momento y la llamó por su nombre, cosa que sorprendió bastante a la prota. No entiende por qué carajos ella tiene ese cuaderno en sus manos, se da cuenta de que la rubia entró a su habitación sin pedirle permiso. Obviamente la prota no podía reclamarle nada porque ella era su dueña, y la rubia no entiende por qué la prota se molesta porque ella haya tomado su cuaderno, si sencillamente quería preguntarle si existía un bar cerca. La cuestión es que esa vampira necesitaba cazar lo más pronto posible, debido a que se encontraba muy débil y eso le causaría problemas. Por otro lado la prota estaba en la oficina, e iba a ingresar en la biblioteca virtual durante su descanso, pero su momento fue interrumpido gracias a la llamada de su amiga Chepa. Ella le estaba informando que había notado que su mala suerte no había mejorado, y que al contrario se había vuelto peor, entonces quería saber qué estaba sucediendo. A ella le da mucho temor porque sabe que su amiga nunca se ha equivocado cuando lee el tarot, pero igual no puede decirle nada sobre la vampira porque si no se iba a preocupar. Por lo tanto prefirió mentirle, pero la amiga sabía que ella le seguía mintiendo, lo que hizo que Sonio inventara millones de excusas hasta colgarle la llamada. La prota se preguntaba qué había pasado con sus padres, pero sus pensamientos fueron interrumpidos gracias a que su jefa la estaba agarrando para llevársela a la oficina de nuevo, porque sinceramente la veía como su mascota ejecutiva. Pero bueno, después de un largo día finalmente ya había regresado a casa, se siente esclavizada en el trabajo y esclavizada en la casa, se lamenta toda su vida, y al llegar solo se para frente al ataúd de esa mujer. De ese modo comenzó a buscar el nombre de la piba por alrededor de todos los tallados que tenía la urna. Así fue como finalmente vio que ella se llamaba Verónica, y de nuevo, la prota estaba siendo sorprendida por esa vampira, pero la conexión entre ambas cada vez se estrechaba más. Ambas querían controlar sus pensamientos pero no podían, o sea la vampira sentía que al estar en esa maldición, de pronto se sentía feliz y alegre de escucharla decir su nombre, pero a la vez se sentía avergonzada, no quería perder el control. Además tenía un fuerte deseo de llamarla su maestra, pero simplemente la quería matar para terminar con esta maldición. La prota trataba de disculparse porque no quería causarle a ella problemas, pero de nuevo la vampira la agarró por el cuello, diciéndole que su sirvienta debía ser disciplinada. Y bueno mi gente, esta historia está interesante. La vampira quiere información mientras trata de controlar sus impulsos contra la prota. Bueno banda, si quieren más contenido como este, déjenme saberlo en los comentarios y revienten el botón de like con 7000, hasta luego, Dios los bendiga.